Hola jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos a la sesión del día 17 de junio del 2021. El día de hoy estaremos platicando sobre colores. Ya durante la primera unidad habíamos platicado sobre las distintas características o elementos que debemos de utilizar cuando estamos construyendo una marca. Y en este momento ustedes se encuentran construyendo un par de marcas, una marca para su propia consultora y una marca para su cliente. En este caso, entonces, es importantísimo el tener una perspectiva clara sobre qué es lo que queremos plantear cuando estamos construyendo dicha marca. Ya tenemos o ya estamos creando un nombre, ya está más o menos terminado. Después estamos o están, en este caso, en la parte de diseñar los elementos visuales de esa marca. Puede ser que tengan un logo súper completo, con un chorro de elementos, o puede ser que sea mucho más sencillo, más simple. Ambos casos podrían estar adecuados. Pero es importante, además de estos dos puntos, la parte visual y la parte escrita, el tener una noción clara de cómo es que nos vamos a ver en términos generales. Y esto tiene mucho que ver con los colores que vamos a estar utilizando. Primero nosotros como empresa consultora, pero también la empresa que es nuestro cliente. ¿Cuáles serían los colores más adecuados para cada uno? Precisamente hoy vamos a hablar un poquito sobre este tema, colores, círculos cromáticos y cómo llegar a crear una combinación de colores que sea agradable, que sea armónica y que sea efectiva e impactante para todos. Bien, vamos a platicar un poquito con algunos aspectos básicos, fundamentales. Ya los vimos, repito, en primera unidad, pero no está de más recordarlo. Y en este caso vamos a recordar algo que ustedes han visto desde el kinder, desde hace más de 15 años. Estamos hablando de los colores primarios. Todos sabemos, o espero todos sepamos, cuáles son los colores primarios, y si no, son los que están aquí en pantalla en este momento. No sé si alguno de ustedes sea daltónico, eso representa un problema, pero en todo caso, existen diferentes alternativas para ello. ¿Cuáles son los colores primarios? Rojo, azul, amarillo, los colores básicos, los colores que lo inician todo. Estos colores primarios los conocemos, repito, desde que estamos en el kinder, desde los primeros años de primaria, y los vemos en todos lados. Por eso es bastante común, por ejemplo, que cada vez que vemos juguetes para niños muy pequeños, casi siempre incluyen estos tres colores, en estas tonalidades, de hecho, rojo, azul, amarillo, porque son los que reconocemos con mayor facilidad desde que somos niños y también cuando somos adultos. Pero estos no son los únicos colores, obviamente. Existen muchísimos otros. ¿Cómo es que surgen los demás colores? Pues a partir de la combinación de estos elementos. Si combinamos amarillo y rojo, ¿qué color nos da? ¿Qué me dicen? ¿Qué pasa si combino amarillo con rojo? Será el naranja, profe. Muy bien, correcto. ¿Y si combino el amarillo con el azul? Da verde. No, da azul. Si entendieron esa referencia, muchas gracias. Da verde. Si combinamos azul con rojo, pues da morado. Entonces tenemos bien claro que cada vez que hacemos una combinación de colores, tenemos la posibilidad de plantear o generar nuevos colores. De una cosa que está en blanco, ahora creo nuevos colores. ¿Qué sucede entonces? Se crean todos los demás colores a partir de los primarios y se crea también un elemento que denominamos como rueda de color, círculo cromático, etc. Es todos los elementos de color que podemos encontrar expuestos en un círculo. Tan sencillo como eso. Entonces, dentro de todos estos colores que se forman, tenemos precisamente los que me comentaban. El amarillo, perdón, el anaranjado, el verde, el morado, lo que denominamos como colores secundarios. Pero ¿qué pasa ahora si combino el anaranjado con el rojo? Me da un naranja más fuerte entonces. ¿Qué pasa si combino el verde con el amarillo? Me da un verde más bajito, un verde lima, un verde limón. Si combino el morado con el azul, me dará entonces un color azul más fuerte, pero menos morado. Estamos entonces hablando de que son muchísimas las combinaciones que podemos crear después de esto y podemos seguir haciendo combinaciones.
Entonces, en esta rueda que vemos en pantalla, les pongo solamente las 12 combinaciones, digamos, principales, los 3 básicos y otros 9 que ya son combinaciones. Pero no son los únicos, repito, hay una gran cantidad. Y a partir de todos los colores que existen o que los humanos podemos percibir, porque ojo, eso es un elemento importante, una cosa es los colores que existen y otra los que nosotros podemos percibir. Hay muchas cosas que los seres humanos no podemos percibir. Y los colores, hasta donde entendemos, pues bueno, los podemos plantear dentro de un círculo cromático. Bien, entendiendo esto, ya podemos empezar a pensar cuál va a ser el color que vamos a elegir, cuáles van a ser mis colores o mi combinación de colores o mi paleta de colores que estaré utilizando. ¿A qué me refiero con paleta de colores? Es algo parecido cuando se compra maquillaje. Seguramente muchos de ustedes han escuchado a las paletas de sombras o las paletas de colores de sombras. Muchos de ustedes tal vez hayan comprado, hombres, mujeres, no importa. Seguramente casi todos las han visto. Pues bueno, ¿todas las paletas de sombras son iguales? Piénsenlo. La respuesta es sencilla, no. Hay ciertas paletas que cumplen ciertos colores, otros que tienen otras tonalidades. Algunos tienen mayor brillo, otros son más oscuros, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo mismo que hacemos cuando tenemos una empresa. Los colores que va a utilizar la empresa A van a ser distintos de la empresa B. Por el tipo de industria en el que están, por el tipo de servicios que se brindan, por el gusto de los dueños, por muchos elementos. Bien, para elegir un color es importante considerar 3 parámetros clave. Estos 3 parámetros nos van a permitir identificar cuál es el color ideal para mí. O no el ideal, sino el específico. ¿Cuál es el color específico para mí? Lo primero que debemos de considerar es la tonalidad. Tonalidad significa color. ¿Cuál es el tipo de color o el tono de color que estás buscando? Aquí estamos marcando, por ejemplo, un color rojo. Pero tal vez a ti te interesa más un azul, un morado, un amarillo. ¿Cuál es el color que te gusta? ¿Cuál es el color que combina más con tu personalidad, o con tu industria, o con tu tipo de empresa, o con tus productos? Escoge un color. Una vez que ya elegimos un color, una tonalidad, vamos a elegir un tipo de saturación. Podemos tener colores muy saturados, y en este sentido tiene que ver con que el color es muy fuerte, o pueden ser más sutiles, más ligeros, con menos saturación. Es decir, que se ve cada vez menos el color. Profe, no estoy entendiendo nada. Solamente tienen que ver este círculo que tenemos en pantalla. Cuando vemos este círculo podemos entender cuál es la saturación. Si estamos en la parte central, ¿de qué color es esta parte central? Casi blanco. Eso quiere decir que no tiene prácticamente saturación. Pero conforme nos vamos acercando a las orillas, hay mayor saturación. Es decir, en este caso está cada vez más rojo. El color rojo es más intenso. A eso nos referimos. Después tenemos un tercer elemento, tercer parámetro que denominamos como brillo. Puede ser parecido a la saturación, pero en este caso tenemos dos áreas hacia donde nos dirigimos. El brillo puede hacer que mi color se vea muy claro, en el sentido de que llegue a los blancos también, como cuando no tenemos saturación, pero también en este caso, si le quitamos todo el brillo, se va a ir hacia el lado contrario. Es decir, va a quedar un color negro. Si le quitamos totalmente el brillo a mi color, queda negro. Si le subimos todo el brillo, queda blanco. Entonces, hay que elegir algún punto en el cual se vea tu color sin llegar a esos extremos, a esos polos que son opuestos. En este caso, por ejemplo, estamos encontrando o estamos marcando un tono de brillo justo a la mitad. Ni brillante ni no brillante, justo a la mitad, que básicamente tiene que ver con un nivel de saturación bastante importante. Una vez que ya consideramos esos 3 puntos, tenemos nuestro color final. Aquí lo marcamos. Y en este caso, el color que yo elegí es el que tenemos en la parte derecha. Los colores tienen la posibilidad de ser distinguidos de diferentes maneras. Una forma sencilla es el aspecto visual. Eso es como todos lo entendemos. Y es muy fácil, ¿no? ¿Cuál es el color rojo? Pues este que está en pantalla, por favor. Ok, pero dentro del círculo del cuadrado de la izquierda,
¿Dónde está el color rojo? El color rojo está en, permítame utilizar esto, el color rojo estará aquí. Esto que estoy circulando es color rojo, sí. Esto otro, sí. Esto otro, sí. Y esto otro, también. Esos 4 puntos que estoy marcando dentro de este recuadro son círculos que contienen el color rojo. Sin embargo, a la hora de que yo quiero utilizar cierto color en particular para mi empresa, para mis logotipos, para mi publicidad, para mi merchandising, para todos los elementos que voy a utilizar, necesito saber cuál es el color rojo específicamente que yo estaré utilizando. Por eso aquí estoy marcando específicamente un punto. ¿Okay? Entonces, no me interesa un rojo oscuro ni un rojo clarito llegando a rosa, no. Me interesa este que estoy marcando. Para tener claridad respecto a cuál es ese rojo, cuál es ese tono de rojo, que incluye cierto tipo de saturación y cierto tipo de brillo, es que existen ciertos códigos. En este caso les pongo en pantalla estos 3 que tenemos aquí debajo del recuadro rojo. En primera instancia tenemos este que empieza con un gato o un hashtag, que dice gato FE0000. Ese lo denominamos como código hexadecimal o código hex para acortar. El código hex es el más utilizado, es el más común para elementos gráficos, elementos de diseño en computadora. También tenemos los RGB, que es el segundo que tenemos por acá, o los CMYK, o CMYK o CMYK. Estos 3 son formas de reconocer a qué color nos referimos. Además de estos, tenemos otros tipos de categorías. Por ejemplo, están los colores Pantone. Tal vez hayan escuchado en alguna ocasión eso, los colores Pantone o la gama de colores Pantone. Esas son clasificaciones o categorías que se tienen para elementos que se van a imprimir. Hay Pantone para, por ejemplo, vestimenta. Si tú vas a requerir de cierto tipo de material para, no sé, bordar, normalmente utilizarás un color Pantone que se acerca mucho más a los colores de las telas que están disponibles. Y hay otros tipos de Pantone que son para otros elementos, materiales impresos y otras cosas. Pero bueno, a nosotros nos interesa por este momento solamente el color hexadecimal, que es el primero que tenemos aquí en pantalla. Ahora bien, ¿cómo hacemos para encontrar ese color? Por ejemplo, aquí en pantalla tenemos ahora, en lugar de unas tonalidades de rojo, ahora son tonalidades de morado, de púrpura, como prefieran llamarlo. ¿Cómo le puedo hacer para saber cuál es el color preciso que estoy marcando allí? De hecho, es bastante sencillo y lo podemos hacer desde el mismo PowerPoint. Les voy a mostrar cómo en este pequeño video que les estaré narrando. Lo primero que hacemos es insertar una figura, cualquier figura, y en esta le vamos a rellenar. Es decir, le vamos a cambiar el color. Para eso vamos a elegir la opción de cuentagotas y seleccionamos el color específico del recuadro que teníamos. Para saber cuál es el código, nos vamos otra vez a relleno y elegimos más colores. Y allí lo tenemos. Lo copiamos, lo pegamos y allí está cómo saber cuál es el color específico que estamos utilizando. Para el RGB hacemos lo mismo. Ahí está, ya está en modelo de color RGB. Copiamos esos números con una coma y listo. En este caso, este color es el 134,46,118 en esta escala RGB. De esta manera es como podemos saber cuál es el color puntual que estamos utilizando. Aquí están los hexadecimal y el RGB y listo. Es una forma bastante sencilla de hacerlo. En menos de un minuto podemos saber cómo se hace. Y de hecho es en menos todavía. En 15 segundos ya podemos apreciar cuál es el tipo de color o el código de color hexadecimal, RGB, incluso el propio PowerPoint tiene CMYK y demás. Si estamos utilizando un programa de edición un poquito más profesional como Adobe Illustrator, o si estamos utilizando una plataforma en línea como Canva, también tenemos la posibilidad de aplicar este tipo de herramientas.
nos vamos a todos los colores o mostrar más colores y podremos percibir a través de este código cuál es el que estamos utilizando o cuál es el que queremos utilizar. ¿Ok? Si queremos utilizar ese color sin usar el cuentagotas, simplemente copio el número y a la hora de crear una nueva figura lo que voy a hacer es pegar ese código y automáticamente me va a generar el color que yo le pedí con ese código. ¿Ok? Más adelante vemos un ejemplo. Bien, ya entendemos entonces a este punto qué es un círculo cromático, un círculo de color. Ya entendemos también que un color se basa en su tonalidad, en su saturación y en su iluminación o brillo. Y ya vimos también cómo es que podemos saber a qué color me estoy refiriendo, cuál es su código, cómo lo encuentro y demás. Bastante sencillo. La parte importante viene a ser esta: cómo empiezo a crear una paleta de colores. Y en este sentido, ¿cómo le hacemos para combinar colores? Porque así como cuando nos levantamos en la mañana, tarde, dependiendo de cada quien, y vamos a salir, digamos, a un evento, que puede ser a una boda, que puede ser a una cena importante o algo así. Digamos que vamos a una boda. Cuando yo me estoy vistiendo, tengo que elegir qué ponerme. Ya habrá muchas personas que dicen, no, profe, yo agarro lo primero que salga. Sin embargo, sabemos que en la mayoría de los casos eso no es del todo cierto, porque puede ser que lo primero que salió dentro de un bote gigante de ropa que tienes porque no colgaste y ahí la tienes, por algún motivo, es, no sé, digamos una camisa celeste, un pantalón beige, un saco amarillo y unos zapatos rojos. Y pues la combinación de esos colores como que no queda muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en muchas ocasiones, por ejemplo, como este tipo de eventos que vamos a hacer una boda, sí vamos a elegir una cierta combinación que sea buena, que sea atractiva, que combine, que sea armónica. Y esa es la parte importante, que sea armónica a la vista. Vamos a elegir probablemente un pantalón azul junto con un saco azul, zapatos negros, camisa blanca, camisa celeste, porque son colores que combinan. ¿Vale? Entonces, de esta manera ya tenemos preconfigurado en nuestra mente que existen ciertos colores que más o menos combinan. Vamos a ver cómo se hace en temas de diseño para entenderlo un poquito mejor. En temas de diseño existen diferentes fórmulas que nos permiten crear combinaciones de colores. Algunas fórmulas son muy sencillas, como esta que tenemos en pantalla en este momento, la fórmula monocromática, y hay otras fórmulas que son un poquito más complejas. En este caso, cuando hablamos de una fórmula monocromática, como les decía, son muy sencillas. Simplemente tomamos un punto dentro de nuestro círculo y le vamos modificando su brillo o su saturación. Aquí, por ejemplo, dentro de esta paletita de colores que tenemos debajo de la palabra monocromática, aquí se los marco, tenemos 4 colores. 1, 2, 3, 4. El primer color tiene una tonalidad bastante fuerte, su saturación está completa y el brillo pues está en niveles medios. Estamos hablando de que es el color principal que se eligió. Después el color número 2, se le subió el brillo, se le bajó la saturación. El 3 se le bajó la saturación todavía más o se le subió el brillo. Y el 4 se le bajó la saturación más y se le subió el brillo. De hecho, el 4 incluso puede ser que en alguna de sus pantallas ni siquiera se alcanza a percibir, que lo vean blanco igual que el fondo. Pero no, esto es un rosita más o menos. Es un rojo que se eligió al principio, pero con los niveles muy bajos de saturación o muy altos de brillo. Y pues como son todos el mismo color, solamente que con esas variaciones, pues bueno, obviamente van a combinar. Y en este caso, si nos queremos centrar con nuestra marca en una sola tonalidad de color, pues es una fórmula bastante buena. Segunda fórmula, las fórmulas análogas, que esta es quizá de las más utilizadas por las personas. La fórmula análoga básicamente tiene que ver con eliges un punto dentro del círculo cromático y después toma los colores que le siguen a ese punto. Estamos hablando entonces de que si elegimos el rojo,
Después del rojo vamos a elegir un tono de naranja, otro tono de naranja y hasta llegar a un tono de amarillo quizá. En este caso no es exactamente el mismo color, sino son colores que van moviéndose en una misma dirección. ¿Vale? Después tenemos la forma de combinar a través de una fórmula denominada complementaria o de colores complementarios. Y en este caso lo que hacemos es establecer un punto dentro del círculo, como puede ser en este caso en la parte superior, aquí estamos centrados en el rojo, y después nos vamos al punto exactamente contrario de ese círculo. Aquí sería un color verde. ¿Ok? Entonces son colores complementarios que son colores totalmente opuestos. No siempre funcionan esos colores complementarios. Hay ocasiones donde no funcionan del todo. En otras sí. Para asegurar de mejor manera que funcionen, lo que normalmente se hace es agregar otros colores, o no otros colores, sino agregar ese mismo color, pero con otros niveles de saturación y de brillo, tal como lo vemos aquí en este ejemplo. Tenemos el número 1, que fue el rojo, y el 2, que fue el verde. Pero después, el 1, vamos a llamarle 1.1 a este otro que se creó. Simplemente se le bajó la saturación. Y se creó también un 2.1, bajándole la saturación o subiéndole el brillo a este. Y tenemos al final una paleta de 4 colores que nos ayudará con nuestros diseños o con nuestra marca. ¿Vale? En este caso, este tipo de paletas de colores nos permite utilizar o nos permite emplear colores totalmente distintos, pero de forma armónica. No es lo mismo que emplee estos que son totalmente complementarios a que lo haga con colores al azar. Bien. Seguimos. Después de los complementarios tenemos otra fórmula que se llama complementarios divididos. Y este es parecido al anterior, pero en lugar de tener 2 puntos tenemos 3. Si se fijan en la figura, tenemos la creación de un triángulo isósceles. Los isósceles, para que no se acuerdan de la primaria, son aquellos que tienen 2 lados iguales y uno diferente. Este triángulo isósceles lo que hace es formar, o mejor dicho, tomar un punto y después tomar 2 que sean contrarios u opuestos. Básicamente 2 complementarios. En este caso el celeste y el verde lima. El complementario directo, ya lo veíamos en el punto anterior, es este, el verde. Pero en este caso, al ser complementario dividido, tomamos los que están contiguos a ese punto verde. ¿Okay? Posteriormente tenemos otro que es quizá el más popular de todos, la fórmula denominada como triada. Este lo conocen todos los diseñadores gráficos. Se refiere a formar un triángulo equilátero dentro de nuestro círculo cromático y se toman los colores de cada esquina. En este caso tomamos el morado, tomamos el anaranjado y tomamos el verde. Hay que tener cuidado cuando utilizamos este tipo de fórmulas porque no siempre combinan bien los colores o no siempre se hace bien. Por ejemplo, estos 3 colores como tal por sí solos no generan una gran combinación. Sin embargo, lo podemos asociar con ciertos elementos que ya existen, como puede ser en esta imagen el Joker o el Guasón, que utiliza precisamente estos colores. Punto importante cuando utilizamos colores muy diferentes, y esto es importante. Cuando utilizamos muchos colores diferentes, llámese a muchos cuando hablamos de 3 o más, incluso desde 2 o más, pero que son muy diferentes, sería importante darle un mayor nivel de color a uno que a los demás. En este caso, por ejemplo, para la creación del Joker tenemos 3 colores y uno de estos colores, que es el morado, se le bajó además su nivel de saturación para crear un cuarto. Entonces básicamente tenemos los morados, el naranja y el verde. El predominante es el morado y eso hace que la combinación no se vea tan extravagante o tan chillona, sino que a partir de un color central existen un par que son complementarios.
Es algo parecido, por ejemplo, a cuando lo vemos en un equipo deportivo, digamos un equipo de fútbol. Si yo les pregunto cuál es el color principal del América, no importa si les gusta o no les gusta el fútbol, ¿cuál es el color principal del América? ¿Saben cuál es? ¿Lo han visto? ¿Lo han escuchado? El amarillo Está y el azul bastante marino. bien. El color principal del América es el color amarillo. Sin embargo, no es el único, como alguien comentaba por ahí también. Está el color azul o el azul marino, tienen también el color blanco, utilizan también el color rojo y otros elementos. Pero el principal es el amarillo. Aún sabiendo que existen todos los demás elementos, sabemos que el principal es el amarillo. Cuando presentan sus uniformes, el amarillo es el principal. Después, para los de visita, está el azul y los demás. Y sucede lo mismo con todos los equipos deportivos. Hablando del Cruz Azul, que este es mucho más obvio. ¿Cuál es el color principal del Cruz Azul? Estamos hablando de el que lleva su nombre. Entonces, su color principal va a ser el azul. Y los demás, por ejemplo, el blanco, por ahí tienen un rojo, un medio anaranjado, serán colores complementarios, que no tienen tanto carga dentro de la parte visual de la marca. Algo similar sucede con esta última fórmula, la que llamamos como fórmula tetraédrica, o de 4 puntos. En este caso, lo que se trata de hacer es que dentro del círculo cromático creamos un cuadrilátero, un cuadrado o un rectángulo. Y con este tomamos cada punta para generar un color. Hicimos exactamente lo mismo en esta paleta que tenemos aquí. Un color principal, que es este azul fuerte, más 3 colores complementarios: el morado, el anaranjado y el amarillo. Entonces, estas son todas las distintas fórmulas que tenemos para crear colores o crear paletas de colores que sean armónicas. Podemos empezar a jugar con todos ellos para elegir cuál será la mejor combinación para nosotros, para nuestra empresa, cuál es la que nos gusta más y demás, tomando en cuenta también lo que veíamos en primera unidad respecto a la psicología del color. ¿Qué dice cada color a la mente de las personas? El amarillo refleja un poquito de suciedad quizá, pero el azul refleja un poquito más de calma. El morado habla de aspectos un poquito más ¿cuál es esta palabra? Un poquito más de lujo, digamos. Mientras que el anaranjado son aspectos más dinámicos. Entonces, aquí estoy hablando de 4 aspectos distintos en cada color. Vamos a ver si combinándolos funciona. Ese es el trabajo que tienen que hacer cuando crean su paleta de colores. Y en este sentido vamos a ser más concretos. ¿Cómo le hago, profe, para seleccionar mi paleta de colores? ¿Cuál es la manera? ¿Cuáles son los diferentes mecanismos o herramientas que tenemos? Bien, yo les voy a comentar 2 herramientas en línea y una que en lo personal me gusta mucho, que tiene que ver con posicionarse de otra manera. La primera herramienta que les puedo comentar es esta que tenemos en pantalla, Galactic Ink. Esta página nos brinda una esfera de color, que es básicamente lo mismo que una esfera cromática, un círculo cromático, una ruleta o rueda cromática, en la cual tratamos de elegir cualquier color dentro de esta gama y nos empieza a crear paletas de forma inmediata. Tenemos una segunda plataforma que es Polyton, que también a través de una gama cromática nos permite elegir cierta combinación de colores. En este caso nos brinda mayores opciones. Ahorita lo vamos a ver en la práctica. Pero además, la tercera opción que les digo que a mí me gusta mucho es esta que tenemos en pantalla. Tiene que ver no con que nosotros agarremos un programita y empecemos a crear con el círculo cromático. No. Tiene que ver con ver qué es lo que existe en la realidad y a partir de eso basar nuestra idea. Por ejemplo, en este caso tenemos una paleta de colores que son 4 colores. ¿En qué se basan esos 4 colores? Pues ahí tiene el mismo nombre. Estos 4 colores o esta paleta está basada en una combinación de manzanas. Los 4 colores son colores de manzanas. Manzana golden, manzana Granny Smith o manzana verde, manzana gala o rye bubble y manzana roja o manzana red delicious.
estamos hablando de que estas 4 manzanas fueron la inspiración de alguien para crear esta paleta de colores. Repito, es una de las formas que más me gusta en lo personal. Bien, vamos entonces a platicar un poquito sobre las otras herramientas, sobre las esferas y demás. Déjenme cambiar la forma de presentación para compartir la pantalla completa y que podamos utilizar. Primero vámonos a la esfera de colores de Galactic. En este caso, se los voy a poner también dentro del chat, si es que quieren utilizarlo en este momento también. Entramos a la página y lo que nos va a mostrar es esto que veíamos ya en la presentación. Un círculo cromático o una esfera cromática en este caso, en la parte izquierda, 6 puntos que son los que toma con este tipo de armonía, una paleta de 6 colores que reflejan cada uno de estos 6 puntos que vemos aquí, y en la parte derecha tenemos, primero, en la parte superior, tonalidades, segundo, nivel de saturación, y tercero, nivel de iluminación o de brillo, ¿okay? Que son los 3 parámetros que habíamos hace un rato. Y en la parte de abajo tenemos una codificación de color RGB, R que significa red, G que significa green, y B que significa blue. Entonces, una vez dicho esto, ¿cómo es que funciona esta herramienta, esta plataforma? Simplemente vamos a tomar el número 1 y lo vamos a ir arrastrando a cualquier punto dentro de nuestro círculo cromático hasta encontrar alguna combinación que nos agrade. Si yo utilizo, por ejemplo, esta combinación de colores que estoy planteando aquí, ¿qué les viene a la mente? ¿En qué piensan? ¿Hay algo en lo que piensen? En mi caso me hace pensar, por ejemplo, en otoño. Si yo pienso en el otoño, pienso en esas tonalidades de colores, lo podemos apreciar aquí. Hojas amarillas, anaranjadas, cafés y demás, que son muy similares a esta paleta de colores que tenemos acá. Entonces, desde allí nos podemos dar cuenta que esa combinación de colores es armónica, ¿vale? O a lo mejor a mí me interesa un poquito más tonos morados, o me interesan una gama de azules, porque quiero que se asemeje al mar o algo similar, ¿vale? En todo caso, así podemos empezar a crear nuestra paleta de colores. Y aquí les dan directamente los códigos hexadecimales. Entonces, pues bueno, ahí lo pueden utilizar. Una vez viendo esto, tenemos otras opciones dentro de la página. En la parte superior tenemos 3 menús. El primero de ellos, quizás el más importante, es el tipo de armonía que queremos conseguir. Y en este caso podemos hablar, por ejemplo, de la análoga. La que estamos viendo ahorita, por ejemplo, es la análoga, una fórmula análoga como las que les comentaba hace un rato. Pero hay otra que es todavía más análoga, que separa un poquito más las tonalidades. Y es esta que tenemos aquí. Están más separados los tonos y por ende los colores son un poquito más diferentes entre sí. Aquí empezamos desde un celeste y terminamos en un anaranjado. Acá, por ejemplo, empezamos en un verde lima y terminamos en un azul fuerte. ¿Okay? En cambio, con el neutral, pues son colores mucho más parecidos. Después tenemos otras variantes de armonía. Por ejemplo, esta que básicamente tiene que ver con colores complementarios, 1.1 y de ahí se va a otros puntos. Después tenemos este otro, que son colores más complementarios todavía, directamente complementarios, como lo veíamos en la fórmula de hace rato, que es 1 y 2 y listo. Y como lo veíamos hace rato, por ejemplo, rojo y verde. ¿Cómo podemos saber si estos colores complementarios son armónicos? Pensemos, por ejemplo, en una fresa. Una fresa, ¿qué colores utiliza? Vamos a ver, vamos a buscar una imagen. Una fresa, ¿qué colores tiene? Tiene rojo y tiene verde. Y este tiene rojo y tiene verde también. Entonces, una forma en que yo puedo saber si es armónico o no el color es identificando si existe o no en la naturaleza. Como el tema de otoño de hace un rato, o esta fresa. Entonces, por ahí nos podemos dar una idea. Y básicamente viendo si nos gusta o no también. El gusto tiene mucho que ver con esto. Ahí están los complementarios
dobles o combinados, que es también otra fórmula que veíamos hace un rato, la triada, que es este triángulo equilátero que podemos empezar a crear, y que pues a partir de esto nos genera la paleta de colores también bastante diversas. Esta, como les decía, es una de las más utilizadas por el diseño gráfico y está bastante interesante. En este caso, pues bueno, el tema de ver en la naturaleza no tiene tanto que ver, sino simplemente que nos gusten esos colores y que los podemos combinar de cierta manera. La tetraédrica es con los 4 puntos, y después tenemos otros elementos de 4, 5 y 6 puntos, como esta, que básicamente sería una doble triada. Así es como básicamente podemos utilizar esta plataforma. Además, tenemos diferentes tipos de visión. Por ejemplo, cambiamos el tipo de visión a esta otra, donde nos eliminan ciertas tonalidades y nos deja solamente azules y amarillos, o esta otra que nos elimina los amarillos y nos deja azules y rojos. Tenemos esta otra que nos da tonos mucho más oscuros y demás. Y también tenemos forma de presentar esta esfera cromática para facilitar su elección a través de sitios web. Por ejemplo, en esta forma que tenemos es más fácil elegir un color concreto. Ya no es tan amplia la variante, aquí son colores mucho más concretos, ¿vale? Por ejemplo, si me muevo todo esto dentro de este tipo de esfera, la primera parte, esta que tenemos acá, casi no varía, varía muy poquito. Pero cuando me muevo a esta otra, si muevo poquito, se mueve inmediatamente ese color. Entonces ya dependerá de ustedes el jugar con esta plataforma para identificar cuál es la mejor combinación de colores que quieren utilizar. Tenemos esta otra que es la de Paletón, y con Paletón también podemos hacer algo muy parecido. Paletón nos brinda esta forma cromática en primera instancia con la parte de colores monocromáticos. Aquí nos brinda la paleta en la parte superior, el color principal, y otros tonos en la parte de abajo. También lo podemos ver aquí en la parte de enfrente, color principal adentro, y después otros cuadritos que nos brindan colores dentro de esa misma gama. En la parte central del círculo cromático, en esta página, nos brinda la posibilidad de incrementar el nivel de saturación, disminuirlo, subir el brillo o bajarle completamente el brillo. Entonces ya depende de ustedes. En este caso nos vamos a ir con un nivel de saturación un poquito más alto, y pues nos brinda varias combinaciones monocromáticas también. Nos vamos a la opción de 3 puntos y aquí tenemos la posibilidad de, por ejemplo, formar una triada y tenemos estos colores. ¿Okay? Podemos hacer combinaciones de acuerdo a lo que más me gusta o menos me gusta. Con mayor saturación, menor saturación. Con más brillo, menos brillo. ¿Okay? Entonces está sumamente interesante en este sentido también. Ok, entonces tenemos diferentes plataformas. Paletón es una de ellas. La que veíamos hace un rato de la esfera de Galactic también nos sirve bastante. Y la otra que es inspirarnos en aspectos reales, como en la foto de las manzanas que veíamos hace un momento. ¿Okay? En este caso, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para esta última? Y les voy a mostrar rápidamente cómo podemos utilizar o crear una paleta de colores a partir de una imagen real. Vamos a irnos, digamos que nosotros nos dedicamos a vender pozole. Siempre regreso al ejemplo del pozole, pero bueno. Digamos que vendo pozole, vamos a buscar una imagen de pozole que nos interese, que nos guste, y a partir de ella vamos a crear una paleta de colores. ¿Por qué? Porque digamos que es el platillo principal dentro de mi fonda o dentro de mi restaurante mexicano. Vamos a copiar esta imagen que se ve interesante, la pegamos aquí, será un poquito más pequeña, y en este caso le voy a cambiar un poquito el fondo para que se alcance a percibir quizá de mejor manera. Vamos a hacer algunos cambios por aquí, para que sea mejor. Bien. Una vez que ya tengo mi imagen de pozole, vamos a empezar a integrar cuáles van a ser los colores que voy a estar utilizando con esta imagen de pozole. Digamos que yo voy a emplear, no sé, 4 colores. 3, 4. Cada una de estas les voy a quitar el contorno para que sea más sencillo de apreciarse, o es más, si les voy a poner contorno que sea blanco y que sea de hecho un poquito grueso.
Algo así. Bien. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo quiero basar mi paleta de colores en los colores del pozole. Entonces lo que voy a hacer es utilizar la herramienta que les mostré hace un rato de cuentagotas. Selecciono la figura donde va a estar el color, me voy a formato de forma, a relleno y utilizo cuentagotas. En este caso, digamos que el color principal que quiero es este anaranjado del pozole. Digamos algo como esto. Ya tengo mi primer color. ¿Cuál es el código de este color? Nos vamos a más colores de relleno y aquí lo tenemos. Lo copio, lo pego acá para que no se me olvide. Y ahí tengo ya mi primer color de mi paleta de colores. Vamos a un segundo color. ¿Qué otro color me parece importante dentro de este pozole? Digamos que el rosita de los rábanos. Ahí lo tenemos. Vamos a buscar también cuál es el código específico y lo pegamos. Ya tengo dos colores en mi paleta. Vamos a un tercer color, cuentagotas, y pues qué color está representativo también dentro de esta foto, el verde de la lechuga. Vamos a agarrarlo. Y exactamente lo mismo. Ya tenemos entonces para este punto tres colores de mi paleta junto con sus códigos respectivos. Vamos por un último. Este último punto, ¿cuál podría ser? Podríamos agarrar este blanco rosado del rabanito, o podríamos tomar quizá este celeste del plato, algo más o menos así. Digamos que me quedo con ese. Vamos a buscar cuál es el código hexadecimal, lo tomamos, lo pegamos para que no se nos olvide y listo. Ya tengo creada mi paleta de colores con 4 colores. Aquí está. Es una paleta de colores basada en la realidad. Podemos incluso nombrarlos, así como lo veíamos en el ejemplo de las manzanas. En este caso podríamos llamar a este primero el naranja ole. Podríamos llamar al segundo como rosa rabanito. Así podemos ir seleccionando los demás nombres de los demás colores de acuerdo a lo que yo piense que es. Por ejemplo, este otro que sería verde lechuga, o este otro que sería, no sé, azul plato, decirle algún nombre. De esta manera entonces ya entiendo también de dónde vino la inspiración de cada uno de los colores. Este verde vino la inspiración de esta lechuga, el rosa del rabanito, el naranja del pozole, el celeste del plato y demás. Y estos colores van a ser los que yo voy a estar utilizando dentro de mi empresa para crear mi logotipo, para crear mi menú, para crear distintos elementos. ¿Cómo podemos crear algo a partir de esto? Pues bueno, digamos por ejemplo que no sé, vamos a utilizar este color rosita y vamos a tratar de crear en un par de minutos un logotipo bastante sencillo. Digamos que quiero que sea como un letrero, entonces ponemos algo más o menos así. Vamos a insertarle este otro círculo en la parte de enfrente para que se alcance a apreciar de mejor manera. Vamos a quitarle el contorno y ya estamos creando un letrero dentro de este elemento. Quitamos el contorno de este otro también para que se alcance a apreciar mejor. Pero tengo que utilizar los colores que tenía ya. Entonces, yo quiero, por ejemplo, que mi cartel sea de color rosado. Entonces, vamos a utilizar este código y vamos a cambiarle el color a este círculo. Más color de relleno, cambio el color aquí, aceptar y ya es del rosado que me interesa. Hago exactamente lo mismo con el otro. Ya estoy empezando a crear aquí mi logotipo. Después de esto, digamos que me interesa, no sé, más o menos utilizar estos mismos, pero ahora en color blanco, para que estén de frente. Lo hacemos más o menos así, lo convierto en imagen para que sea más fácil de editar, lo pongo aquí enfrente. Bien, y ahora le voy a poner un nombre. Digamos que esta empresa se va a llamar, no sé, Pozolería. Y Pozolería lo voy a hacer un poquito más grande el nombre. Vamos a elegir otro tipo de letras, digamos algo como esto, que podría quedar, no sé. Lo dejamos más o menos así.
Hasta este punto he solamente utilizado uno solo de los colores, el rosa. Vamos a utilizar ahora, digamos, un color verde. Para el verde lo que voy a hacer es poner, no sé, algún elemento adicional, como puede ser una flecha aquí en la parte de arriba, y esta flecha va a ser de color verde. En este caso tomo el color verde, lo pongo a este lado, cambio el color para que sea del mismo código que yo había elegido hace un rato, y listo. Vamos a decir que así queda. Este es el logo de mi restaurante que se llama Pozolería. Y una vez teniendo esto, pues entonces ya lo puedo utilizar quizá como imagen, como imagen así. Digamos que este que es mi plato de pozole, vamos a crear una nueva diapositiva de este lado. Este plato de pozole me lo traigo por acá, lo pongo en toda la pantalla. Mi logotipo me lo traigo también, lo pongo de este lado con un poquito de transparencia, no sé, algo más o menos así. Y le pongo básicamente la marca de agua a mi pozole. Listo. Tenemos entonces creado un logotipo con base en este plato de pozole que lo encontré en internet. Podría modificar un poquito más esto para que se alcance a apreciar un poquito más y se vea quizá mejor de esta manera. Pozolería. Y a lo mejor no me gusta el logo ahí arriba, me interesa que se vea un poquito mejor abajo. Ya tengo incluso creado una imagen importante para mi restaurante que puedo posicionar dentro de Facebook o dentro de Instagram, junto con mi logotipo y con los colores que combinan y con todo esto. ¿En cuánto tiempo nos tomó hacer todo esto? 4 minutos más o menos. Así es como ustedes podrían utilizar también esta técnica de inspiración. ¿Cómo llegué a esta paleta de colores que me hizo crear todo lo demás? Pues inspirándome en un plato de pozole, porque mi empresa es una pozolería. Entonces, en este sentido vamos. ¿Ok? Ya sea que utilicen alguna de las fórmulas que veíamos hace un rato, o sea que se inspiren en algo de la naturaleza como lo que veíamos hace un momento, cualquiera de esas dos técnicas funciona y cualquiera de esas dos técnicas debería de ser aplicable para su contexto. Así como se los comentaba hace un rato también, es importante mencionar que además de que nos guste, debe tener algún sentido cada color. Entonces, ustedes ya tienen una noción de qué significa cada color que veíamos en primera unidad. Tomen esos consejos de primera unidad y esto que acabamos de ver el día de hoy para construir los colores de su marca. ¿Ok? Porque, ojo, su marca, estoy hablando de la consultora, pero también la marca del cliente con el que están trabajando. ¿Ok? Bien, perfecto, terminamos. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Muy bien. Entonces, sigan trabajando, por favor, en los nombres de sus consultoras. Por ahí ya me enviaron una nueva propuesta de una de ellas, la otra me parece todavía no. Y también sigan trabajando en su logotipo. Ya deberían tener un poquito más de avanzado, ya deberían tener idea de cuáles son los elementos que van a incluir o cómo se va a ver. ¿Ok? El día de mañana estaremos comentando un poquito más de eso. Dejamos hasta aquí la sesión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Les recuerdo que tienen una infografía de tarea individual que está dentro del Classroom por si le quieren empezar a trabajar. Que tengan excelente noche y nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Nos vemos esta mañana. Hasta mañana. Nos vemos, profe. Bye.